En El quinto milagro, la búsqueda del origen y el sentido de la vida, Paul Davies explora cómo la vida trasciende las simples leyes físicas y químicas para crear un sistema de información y control propio. En agosto de 1996, un meteorito marciano despertó el asombro global al mostrar posibles señales de vida microscópica. Esta revelación provocó un giro en la percepción científica del origen de la vida. Lejos de surgir en charcas superficiales, como se pensaba, los indicios apuntan ahora a un origen en las profundidades de la Tierra, en condiciones extremas de calor y presión. Esto abrió la posibilidad de que la vida pueda haberse originado bajo la superficie de Marte, o incluso que haya viajado entre planetas a bordo de meteoritos. Sin embargo, el hallazgo reavivó divisiones entre los expertos y dejó sin resolver el enigma esencial: cómo surge la vida a partir de la materia inerte. Los científicos se enfrentan a una cuestión central y aún sin respuesta: ¿qué procesos físicos y químicos son capaces de transformar lo inerte en lo viviente? Algunos sostienen que las leyes de la naturaleza favorecen la aparición de vida, lo que implicaría que no estamos solos en el universo. Otros insisten en que la vida fue un accidente único e irrepetible. Esta tensión no solo aborda cuestiones científicas, sino también filosóficas sobre nuestro lugar en el cosmos. El universo surgió del Big Bang como un entorno uniforme, pero su evolución permitió la complejidad, incluida la vida, un fenómeno más asombroso que agujeros negros, estrellas de neutrones o partículas subatómicas. La vida introdujo cambios lentos pero decisivos en el planeta y dio paso a la conciencia, la inteligencia y la tecnología. Esta capacidad transformadora convierte el estudio del origen de la vida en una prioridad científica profunda. Desde su juventud como físico, el autor se interesó por esta cuestión, influido por teorías provocadoras como la posibilidad de nubes interestelares vivientes o las ideas sobre el principio antrópico. La lectura de textos de Schrödinger, Wigner o Carter alimentó su inquietud ante lo desconocido, mientras la comunidad científica seguía oscilando entre certezas públicas y dudas privadas. Su interés se renovó en los años 80, gracias a conferencias con científicos destacados y al impacto de ideas audaces, como la vida traída por cometas o la existencia de microbios subterráneos. La evidencia reciente sobre organismos que viven en ambientes extremos subterráneos contribuyó a fortalecer una tercera hipótesis: que la vida no se originó en la superficie ni vino del espacio, sino que comenzó bajo tierra, en regiones geotérmicas cercanas a las fuentes hidrotermales, con condiciones extremas que hoy todavía albergan microorganismos extraordinarios. La posibilidad de que estos supermicrobios también existan en Marte o que hayan viajado entre planetas convierte la búsqueda del origen en un rompecabezas aún mayor. Si hubo contaminación cruzada entre Marte y la Tierra, la pregunta clave no es solo cómo surgió la vida, sino dónde lo hizo primero. Este debate ha revivido ideas como la panspermia y, al mismo tiempo, ha generado nuevas líneas de investigación científica, como la astrobiología. El universo podría estar lleno de escenarios donde la transición entre química y biología se haya detenido a medio camino, conservando pistas cruciales para entender cómo comenzó todo. El autor sostiene que el origen de la vida no fue un milagro, pero sí algo tan profundo que quizá exige principios físicos todavía no comprendidos. La clave estaría en el surgimiento de la información biológica. La vida no nace solo de la química, sino de un sistema capaz de procesar información. Esto desafía incluso a la termodinámica, especialmente a la segunda ley, y lleva a pensar que la vida representa un nuevo estado de la materia. No basta con comprender las moléculas, hace falta entender la lógica que las organiza. La vida es un sistema con arquitectura de software, con complejidades genéticas que aún no se explican del todo con las leyes actuales. Por eso, la búsqueda no puede limitarse a laboratorios ni a la Tierra. Explorar otros mundos puede ofrecer la oportunidad de presenciar esta transición en curso. El misterio del origen de la vida, como el del universo o de la conciencia,
desafía los cimientos mismos de la ciencia. Resolverlo implica comprender la naturaleza profunda de lo viviente y podría transformar por completo nuestra visión del mundo. No se trata solo de una pregunta más, sino de una puerta hacia una comprensión más amplia y radical de la existencia. El significado de la vida. Hace 4.000 millones de años, la Tierra era un mundo abrasador, océanos hirvientes, volcanes humeantes y una atmósfera opresiva sin oxígeno ni luz solar benignas. En esas profundidades químicas y presurizadas, emergen procesos que cambiarán el destino del planeta. La evidencia sugiere que la vida comenzó en estos ambientes extremos, lejos de la superficie, ascendiendo finalmente hacia arriba. Se ha descubierto que los primeros seres eran microbios subsuperficiales, que se adaptaron a condiciones extremas. La ubicación exacta del origen sigue siendo incierta, tal vez nacieron en la Tierra profunda o quizás llegaron desde el espacio. Estas incertidumbres mantienen viva la investigación en laboratorios y misiones planetarias, integrando datos de biología, geología y exploración espacial. Estudiar cómo comenzó la vida enfrenta a la ciencia con interrogantes filosóficos profundos. ¿Es la vida un accidente fortuito o una consecuencia necesaria de las leyes del universo? Si surgió por azar, nuestra existencia es un privilegio minúsculo. Si fue algo previsto por la física, entonces el universo podría tener un propósito inherente. La verdad podría alterar nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. La célula viva revela una complejidad extrema, millones de moléculas trabajando en armonía sin necesidad de un supervisor consciente. Este fenómeno no se explica solo con química, exige comprender cómo la información genética dirige procesos y estructura la vida. La diferencia entre sistemas vivos y no vivos radica en la información organizada y funcional que permite la autonomía. Para muchos científicos, el reto no es solo descifrar la complejidad estructural, sino el origen de esa información significativa. Sistemas como lámparas de lava o meteoros comparten patrones, pero carecen de instrucciones genéticas. La vida se distingue por combinar metabolismo y reproducción, dos elementos indispensables pero no suficientes por separado. La investigación moderna utiliza fósiles antiguos, moléculas fósiles en organismos actuales, supermicrobios que viven en ambientes extremos y estudios espaciales para construir un relato plausible del origen. Aunque aún no se ha traspasado la frontera entre especulación y certeza absoluta, estas herramientas permiten aproximarse a un entendimiento sobre cómo surgió una red molecular que evoluciona, habita y transforma su entorno. Las explicaciones vitalistas sobre el origen de la vida carecen de valor explicativo real, ya que recurren a conceptos innecesarios como una fuerza vital. Este tipo de argumento resulta tan inútil como imaginar que una locomotora requiere una esencia adicional para ser considerada un tren. Lo que distingue a los seres vivos no es la materia de la que están hechos, sino la forma en que sus partes están organizadas y funcionan de manera integrada. Aunque la idea de una sustancia inmaterial ha sido descartada, existe un componente clave no tangible en los seres vivos, la información que los organiza, semejante a un software que regula su funcionamiento. Esa información está codificada en el ADN, una molécula antigua que contiene las instrucciones necesarias para construir un ser humano. Esta molécula no fue diseñada, sino que surgió espontáneamente a través de procesos naturales. Sus átomos están dispuestos en una estructura de doble hélice que alberga un mensaje genético. Aunque material, el ADN transmite significado, determina rasgos físicos y comportamientos y puede replicarse por sí mismo. A lo largo de millones de generaciones, errores en la replicación produjeron mutaciones, algunas perjudiciales, otras beneficiosas. Estas últimas favorecieron a los organismos más adaptados, que pudieron reproducirse con más éxito. Este proceso de selección natural permitió que una simple secuencia de ADN fuera desarrollándose hacia formas cada vez más complejas.
Para ilustrar cómo se transforma un mensaje genético, puede imaginarse la evolución como una partitura que cambia accidentalmente al copiarse. La mayoría de los errores arruinan la melodía, pero algunos la enriquecen. Sin que el copista tenga intención de componer, la música evoluciona desde una tonada simple hasta una sinfonía compleja. Así también, la evolución genética no requiere un plan maestro, solo la reproducción eficiente. El ADN que genera más copias sobrevive, y el que no, desaparece. Este mecanismo, aunque suficiente para explicar la diversidad de la vida a partir de organismos simples, no aclara cómo surgió la primera forma de vida capaz de replicarse, lo que plantea un problema fundamental sobre el origen inicial de la vida. Para hallar respuestas, conviene investigar los entornos donde pudo originarse la vida. Aunque los microbios han sido tradicionalmente subestimados, constituyen la forma de vida dominante y más antigua del planeta. En lugares extremos, donde las condiciones recuerdan al ambiente primitivo de la Tierra, ciertos microbios sobreviven hoy con estructuras bioquímicas que podrían ser reliquias del pasado. Su estudio ofrece pistas sobre las primeras etapas de la vida. Uno de los lugares más prometedores para buscar estas pistas son las fuentes hidrotermales del fondo marino. Allí, en medio del calor y la actividad volcánica, prosperan organismos que podrían parecerse mucho a los primeros seres vivos que existieron. Contra la corriente. Los recuerdos de la infancia junto al mar revelan la curiosidad por entender patrones en la naturaleza, como las formaciones de arena creadas por pequeños cangrejos. Estas estructuras muestran cómo la vida puede generar orden en medio del caos, a diferencia de las fuerzas inanimadas que tienden al desorden. La segunda ley de la termodinámica explica este fenómeno, estableciendo que en sistemas cerrados la energía útil se transforma inevitablemente en desorden o entropía, y que el orden tiende a desaparecer sin un aporte externo. El conflicto aparente entre la vida y esta ley surge porque los organismos muestran un aumento de orden, como el crecimiento y la reproducción, lo que parece ir en contra de la tendencia natural al desorden. Sin embargo, este no es un conflicto real, ya que la ley se aplica solo a sistemas cerrados. Los seres vivos no lo son, toman energía y materia del entorno para crear orden local, pero generan desorden mayor en su ambiente, manteniendo el equilibrio termodinámico. Ejemplos como el funcionamiento de un frigorífico ilustran cómo se invierte localmente la entropía a costa de aumentarla globalmente. Los procesos biológicos dependen de fuentes de energía metastables que permiten liberar energía de manera controlada mediante reacciones químicas catalizadas por enzimas. Esta capacidad evita que la energía se desperdicie rápidamente y facilita que los organismos mantengan su orden. La química es la base ideal para esta función, aunque teóricamente otros procesos podrían sustentar la vida. La diversidad y versatilidad de las reacciones químicas hacen que la vida basada en química sea la más probable. La información biológica es fundamental y se relaciona con la entropía a través de la teoría matemática de la comunicación. La información representa orden y disminución de entropía, mientras que el ruido genera desorden y pérdida de información. Los organismos aumentan su información interna importándola del entorno, como dijo Schrödinger al describir la vida que bebe orden. La reproducción y el metabolismo dependen de este flujo de información, y las mutaciones actúan como ruido que, combinado con la selección natural, alimenta la evolución. El equilibrio entre mutaciones y fidelidad en la replicación genética es vital para la supervivencia. Demasiadas mutaciones generan pérdida de información y riesgo de extinción, mientras que muy pocas limitan la adaptación. Las bacterias, con menos genes, toleran más errores, lo que facilita la rápida aparición de resistencias a antibióticos. Organismos más complejos tienen mecanismos que reducen estos errores para evitar la llamada catástrofe del error, manteniendo un balance que permite estabilidad y adaptación a su entorno. La paradoja de la catástrofe de errores plantea un problema fundamental en el origen de la vida.
Los organismos modernos cuentan con mecanismos complejos para corregir errores en la replicación del ADN, pero los primeros replicadores carecían de esas herramientas y debían soportar una tasa de error muy alta. Esto implica que sus genomas tenían que ser muy cortos para evitar la catástrofe, pero si eran demasiado cortos, no podían contener suficiente información para fabricar la maquinaria de replicación necesaria. Surge así un círculo imposible. Los genomas complejos necesitan una replicación confiable, y esta requiere genomas complejos. La información biológica no es solo un conjunto de datos, sino que tiene significado, es un código que indica cómo construir organismos funcionales. Este significado no está presente en cualquier patrón, como en los copos de nieve. La información semántica debe provenir del entorno, pero el entorno mismo no es un diseñador inteligente. Por tanto, se plantea la pregunta de dónde surge la información en el universo, lo que lleva a considerar la cosmología y el origen del cosmos en su conjunto. El problema del origen de la materia fue resuelto por la física al mostrar que la materia pudo surgir de energía con energía total cero, gracias a que la gravedad aporta energía negativa que equilibra la positiva. Así, la materia pudo aparecer sin necesidad de intervención sobrenatural. En cambio, el origen de la información parece mucho más complejo, pues su aparición espontánea violaría la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, observaciones muestran que el universo comenzó con muy poca información, en equilibrio termodinámico, y hoy contiene gran cantidad de información, lo que resulta contradictorio. La gravedad altera las reglas termodinámicas, haciendo que un gas uniforme y estable se vuelva inestable y se agrupe en estructuras complejas como estrellas y galaxias. Esta formación crea gradientes térmicos y flujo de energía que generan información y orden a partir del desorden inicial. La gravedad produce así un hueco de entropía que mantiene el universo lejos del equilibrio y alimenta la vida mediante la energía libre que emite el Sol y otros procesos. La información biológica parece tener su fuente última en este proceso gravitacional. En física cuántica y relatividad la información es un fenómeno global y no local. Por ejemplo, la función de onda en mecánica cuántica representa información extendida y no localizada. La teoría de la relatividad prohíbe la transmisión de información a velocidades mayores que la luz para evitar paradojas temporales. Estas ideas indican que la información no puede entenderse solo en términos locales, sino que requiere un contexto global, lo que dificulta vincular el origen de la información biológica únicamente a leyes físicas locales. Esto sugiere que la explicación del origen de la vida no puede basarse solo en fuerzas y leyes físicas locales, sino que debe buscarse en un contexto global. Podría tratarse del entorno en que surge la vida o involucrar leyes físicas aún no descubiertas que unan de forma profunda la información y la materia en un sistema no local y dinámico. Así, la biogénesis estaría vinculada a aspectos fundamentales y globales del universo. Fuera del lodo. La idea de que cada persona tenga una cantidad enorme de antepasados hace 1000 años es errónea porque las líneas familiares se entrecruzan y se repiten. Todos los humanos vivos hoy descendemos de un número reducido de ancestros comunes, con un antepasado común muy remoto que probablemente vivió en África. Este principio de convergencia se aplica también a otras especies y organismos, cuya historia evolutiva se entrelaza en un árbol de la vida que tiene un tronco común, un organismo primitivo que dio origen a toda la biodiversidad actual. La búsqueda del origen de esta primera vida plantea preguntas sobre cuándo, dónde y cómo apareció. La metáfora del árbol de la vida fue formulada por Darwin para explicar la diversidad biológica a partir de un ancestro común. Todos los organismos comparten sistemas químicos y metabólicos fundamentales, así como un código genético universal, lo que confirma esta ascendencia común. La homogeneidad en la estructura molecular y la quiralidad de las moléculas orgánicas es una evidencia más de que toda la vida proviene de un solo tipo celular primitivo que dominó la evolución.
No se debe confundir al último ancestro común con el primer ser vivo, ya que la mayoría de las especies han desaparecido dejando solo ramas muertas en el árbol de la vida. Algunos de estos organismos extintos pudieron tener sistemas metabólicos o genéticos diferentes a los actuales y quizá aún sobrevivan en nichos poco explorados. Nuestro propio metabolismo puede conservar vestigios de estas formas de vida antiguas, como ocurre con las mitocondrias, que se originaron a partir de bacterias que establecieron una relación simbiótica con células anfitrionas. Los organismos vivos se agrupan en tres grandes dominios: arqueas, bacterias y eucariotas. Las diferencias genéticas entre ellos permiten establecer sus relaciones evolutivas, las cuales fueron reveladas gracias a técnicas de secuenciación molecular. Estas evidencias muestran que los tres dominios surgieron de un ancestro común complejo hace más de 3.000 millones de años, situando el origen de la vida mucho antes de lo que se pensaba y revelando que la base del árbol de la vida está aún por descubrir. La zona de Pilbara en Australia Occidental es una de las regiones más inhóspitas y remotas del planeta. Cerca del lugar llamado North Pole, el estudiante de geología John Dunlap descubrió en 1980 los fósiles más antiguos conocidos, unas formaciones llamadas estromatolitos, creadas por cianobacterias que depositan minerales capa sobre capa. Estos fósiles, de aproximadamente 3.500 millones de años, provienen de un antiguo lago volcánico. Poco después, un equipo liderado por William Choff encontró en la cercana región de Guarrabona microfósiles que sugieren la presencia de microorganismos similares a las cianobacterias. Esto indica que la fotosíntesis podría haberse desarrollado hace más de 3.500 millones de años, señalando un alto grado de evolución temprana. Más al norte, en Groenlandia, en formaciones de hierro muy antiguas llamadas Isua, estudios químicos muestran indicios de vida que podrían ser anteriores a los fósiles australianos en unos 300 millones de años. La evidencia proviene de mediciones de isótopos de carbono que indican un enriquecimiento del carbono ligero, favorecido por organismos vivos. Investigaciones recientes en Aquilia Island, cerca de Isua, sugieren que estos restos podrían tener una antigüedad de al menos 3.850 millones de años. Esto implica que la Tierra ha estado habitada por la vida durante al menos el 85% de su existencia. La búsqueda del origen de la vida se puede abordar desde arriba hacia abajo, siguiendo la evolución desde organismos complejos hasta sus orígenes, o desde abajo hacia arriba, considerando las condiciones iniciales del planeta y los procesos físicos y químicos que podrían haber generado la vida. La ciencia asume que la vida surgió de manera natural mediante procesos físicos y químicos, sin necesidad de milagros. Esto abre la posibilidad de que haya muchas formas de vida y que tal vez se pueda reproducir vida en laboratorio, aunque por ahora solo se conocen pistas de los pasos clave que pudieron estar involucrados. La generación espontánea, aunque desacreditada desde Pasteur en el siglo XIX, plantea el reto de explicar cómo surgió la primera vida, ya que la evolución no explica el origen del primer organismo. Darwin imaginó que la vida pudo haber surgido en un pequeño estanque tibio con los ingredientes adecuados y energía para fomentar la formación química gradual de organismos. Sin embargo, esta idea enfrentó críticas, y se mantuvo la duda entre si la vida siempre existió, apareció milagrosamente o surgió por procesos naturales complejos. Durante el siglo XX, Alexander Oparin y J. B. S. Haldane desarrollaron la hipótesis del caldo primordial, un entorno acuoso donde moléculas simples se habrían transformado en estructuras más complejas mediante una serie de pasos químicos graduales. Haldane veía este caldo como los océanos de la Tierra primitiva, mientras que Oparin defendía que la formación inicial de células, o vesículas, pudo haber dado un contenedor natural para que la química de la vida se desarrollara. Esta teoría contempla que las membranas celulares primitivas permitían la concentración y reproducción química necesarias para la evolución inicial.
En 1953, Harold Urey y Stanley Miller realizaron un experimento que recreó condiciones de la atmósfera primitiva, generando aminoácidos a partir de gases como metano, hidrógeno y amoníaco bajo descargas eléctricas. Este experimento apoyó la idea de que los bloques básicos de la vida podían formarse de manera natural. Sin embargo, se ha cuestionado su relevancia porque la atmósfera primitiva probablemente no contenía esos gases en abundancia, y porque la síntesis de aminoácidos es relativamente sencilla y no garantiza la formación de vida. Los principales retos para la formación de vida a partir del caldo primordial son la dilución de los componentes en un océano vasto, lo que dificulta que las moléculas necesarias se encuentren para formar estructuras complejas, y la resistencia termodinámica a la formación de orden a partir del desorden. Sin embargo, procesos naturales pueden generar orden localmente si liberan más desorden al entorno, lo que explica cómo aminoácidos y cristales pueden formarse espontáneamente. Este equilibrio energético es crucial para entender la química que pudo llevar al origen de la vida. Formar proteínas a partir de aminoácidos es un proceso contrario a la termodinámica, pues requiere extraer moléculas de agua en un medio acuoso, lo que no sucede espontáneamente. La energía necesaria para estas uniones debe ser muy específica y controlada, ya que un aporte descontrolado como el calor suele destruir las moléculas delicadas en lugar de construir cadenas largas. La formación de una cadena polipeptídica estable en condiciones naturales es extremadamente improbable, y el azar tiene pocas posibilidades de crear incluso una cadena corta sin mecanismos especializados. La complejidad de las proteínas radica en la secuencia exacta de aminoácidos, no solo en su unión química. La cantidad de combinaciones posibles supera ampliamente el número de átomos en el universo observable, por lo que obtener una secuencia funcional por casualidad es casi imposible. Además, la vida requiere no solo proteínas, sino también otros tipos de moléculas que deben coexistir y funcionar en conjunto, lo que complica aún más el origen espontáneo. La cooperación entre estas moléculas especializadas es esencial para la vida y su origen plantea un gran desafío. Las primeras formas de vida debieron ser mucho más simples y menos refinadas que los organismos actuales. Su estructura precaria les permitía sobrevivir y replicarse aunque fueran químicamente rudimentarias. La improbabilidad de la aparición espontánea ha llevado a cuestionar si la vida es un milagro, pero la búsqueda científica sigue explorando procesos naturales que podrían reducir esas probabilidades. La existencia en la Tierra no garantiza que la vida sea común en el universo, pues las combinaciones químicas necesarias son extremadamente raras y difíciles de alcanzar solo por azar. El mensaje en la máquina. En 1997 se creó una guitarra diminuta hecha con tecnología de escala nanométrica, ilustrando el avance en la fabricación de máquinas demasiado pequeñas para verse a simple vista. La naturaleza ya dominaba esta escala con las células vivas, que funcionan como fábricas complejas llenas de diminutas herramientas y mecanismos integrados con precisión. Estas estructuras moleculares se organizan de forma asombrosa sin necesidad de un director, pues las moléculas interactúan al azar, pero juntas logran el orden y la complejidad de la vida. El origen de esta organización celular sigue siendo un misterio, aunque la biología molecular ha progresado en identificar las funciones de las moléculas. La vida no puede explicarse solo conociendo las partes, pues el conjunto tiene propiedades emergentes. La reproducción es un proceso esencial, y su base está en la capacidad de ciertas moléculas de replicarse con precisión. El ADN, descubierto en su estructura de doble hélice, funciona como un banco de información que usa reglas geométricas para copiarse a sí mismo, garantizando la continuidad de la información genética. Cada hebra del ADN sirve como plantilla para crear la otra, un proceso llamado replicación complementaria que asegura la fidelidad de la copia. La información genética se almacena en la secuencia específica de 4 bases químicas, que forman un código biológico similar a un alfabeto.
Este código es tan extenso que un solo organismo puede tener millones de símbolos codificados, equivalentes a un libro o una biblioteca. La replicación no es perfecta, y los errores generan variaciones que alimentan la evolución. La reproducción depende de que el ADN construya no solo copias de sí mismo, sino también células y organismos completos, que son necesarios para proteger el material genético y facilitar su multiplicación. Los organismos realizan funciones vitales como el movimiento y la obtención de materiales, facilitando así la supervivencia y la reproducción. La relación entre ADN y proteínas es fundamental, pues las proteínas actúan como materiales de construcción y catalizadores de reacciones necesarias para la vida y la replicación. Las instrucciones para fabricar proteínas están codificadas en el ADN y se transmiten a través del ARN mensajero, que lleva esta información a las fábricas celulares llamadas ribosomas. Allí, siguiendo el código, se ensamblan cadenas de aminoácidos en secuencias específicas para formar proteínas funcionales. El proceso es controlado por moléculas de ARN de transferencia que seleccionan el aminoácido correcto para cada paso, asegurando que las proteínas se construyan con precisión según el plan genético. La síntesis de proteínas termina cuando el ribosoma recibe la señal de parar del ARN mensajero. La cadena de aminoácidos recién formada no queda estirada sino que se pliega rápidamente en una forma tridimensional específica, esencial para que la proteína funcione correctamente. Esta forma depende directamente de la secuencia particular de aminoácidos a lo largo de la cadena, lo que determina sus propiedades físicas y químicas. Este proceso ocurre simultáneamente en miles de ribosomas dentro de la célula, generando decenas de miles de proteínas distintas. A pesar de que todo parece organizado, las moléculas que intervienen actúan de forma caótica y sin propósito consciente, movidas por interacciones químicas y energía térmica. Sin embargo, esta aparente anarquía da lugar espontáneamente a un orden complejo y funcional. La vida va más allá de la fabricación de proteínas. Las conductas complejas, la interacción social y la organización a gran escala no se explican solo con la química molecular. La clave está en entender que los componentes biológicos tienen una función dual, son estructuras físicas y también portan instrucciones o información, lo que se ejemplifica con el código genético. El código genético traduce secuencias de 3 bases de ADN, llamadas codones, en 20 tipos diferentes de aminoácidos que forman las proteínas. Esta relación triplete a aminoácido resuelve la diferencia entre la cantidad de bases y aminoácidos. La asignación del código genético es casi universal y se cree que proviene de un ancestro común de toda la vida, aunque su origen exacto es todavía un misterio, con teorías que sugieren una evolución conjunta del código y su maquinaria de traducción. El ADN y las proteínas representan hardware y software en la vida, respectivamente. La información codificada en el ADN es el software que, en el entorno celular adecuado, dirige la construcción y funcionamiento de la célula. Esta combinación de estructura material e información programada es lo que da lugar a la vida, mostrando que la complejidad biológica es más que un conjunto de partes, es un sistema organizado por información significativa y funcional. La vida puede compararse con un ordenador donde el hardware sin software no funciona. La célula contiene proteínas y membranas como hardware, pero sin la información codificada en el ADN no sucede nada significativo. Esta relación entre hardware e información es esencial para comprender el origen de la vida, que implica el surgimiento espontáneo de software a partir de materia física, un salto conceptual más allá de la simple acumulación de complejidad química. Una secuencia aleatoria, desde un punto de vista algorítmico, es rica en información porque no puede comprimirse en una fórmula simple. En cambio, una secuencia con un patrón repetitivo tiene poca información, pues puede resumirse fácilmente. Para la vida, que depende de secuencias que codifican información,
la aleatoriedad es necesaria para contener gran cantidad de datos significativos. En la naturaleza, las leyes como las de Newton representan patrones simples que describen comportamientos complejos, lo que reduce la cantidad de información necesaria para predecir fenómenos como eclipses. Sin embargo, las secuencias genéticas como la del virus MS2 parecen aleatorias y contienen mucha información. Un genoma funcional debe ser casi aleatorio para almacenar información útil, pero a la vez debe ser específico para que esa información tenga sentido biológico, lo que representa una paradoja entre aleatoriedad y precisión. El origen de una secuencia genética funcional plantea un reto profundo porque, aunque la aleatoriedad es fácil de generar, la probabilidad de crear una secuencia específica y biológicamente relevante por azar es extremadamente baja. La evolución por selección natural combina azar y ley para crear información biológica a largo plazo, pero el surgimiento del primer genoma parece exigir un proceso computacional muy complejo, comparable a problemas matemáticos difíciles. Además, conceptos como significado y propósito, aunque no propios de la ciencia natural, son necesarios para entender la información biológica, lo que genera un dilema filosófico sobre si el propósito es una propiedad emergente de la naturaleza. La paradoja del huevo y la gallina. La dependencia mutua entre elementos complejos en sistemas naturales y tecnológicos refleja la dificultad para identificar un inicio claro. La célula funciona como una comunidad autosuficiente en la que el ADN y las proteínas dependen uno del otro para existir y operar. El ADN contiene la información, pero necesita proteínas y otros elementos para expresarse, mientras que estas proteínas no podrían formarse sin el ADN que las codifica. Este círculo vicioso representa un problema fundamental para entender el origen de la vida. Existen diversas teorías que intentan explicar cómo pudo surgir esta compleja interacción. La hipótesis del mundo de ARN propone que esta molécula, capaz de almacenar información y actuar como catalizador, pudo preceder al ADN y a las proteínas. Experimentos han demostrado que el ARN puede replicarse y evolucionar en condiciones controladas, lo que sugiere que la vida pudo comenzar con una sopa molecular dominada por ARN que actuaba como software y hardware al mismo tiempo. Sin embargo, esta teoría enfrenta numerosas críticas. La síntesis espontánea de ARN bajo condiciones naturales es altamente improbable debido a la fragilidad de las cadenas y a la complejidad química requerida. Problemas como la presencia de moléculas con quiralidad opuesta dificultan la replicación precisa. Además, la evolución temprana del ARN parece posterior a la divergencia de los grandes dominios de la vida, y la teoría no explica adecuadamente cómo se obtendría la energía necesaria para mantener procesos metabólicos esenciales. El surgimiento del sistema actual en el que el ADN codifica proteínas podría haber ocurrido a partir de moléculas más simples que replicaban con menor fidelidad y que, mediante evolución molecular, fueron aumentando su complejidad. Es posible que el ARN haya tomado el relevo más tarde, optimizando la replicación. Aún así, la precisión necesaria para replicarse bien parece asociarse a sistemas grandes y complejos, lo que hace difícil aceptar que moléculas pequeñas hayan sido los primeros replicadores eficaces. Este problema subraya la dificultad de explicar cómo se evitó la trampa del error catastrófico, en la que cadenas largas de ARN serían propensas a errores que impedirían su supervivencia, y cadenas cortas no tendrían suficiente información para mantener el proceso. Se sugiere que ciclos químicos de replicación mutua, denominados hiperciclos, pudieron facilitar la cooperación entre moléculas cortas para compartir información y evolucionar hacia formas más complejas, dando origen a estructuras primitivas semejantes a células capaces de dividirse y evolucionar. Aunque la hipótesis del mundo de ARN aporta un marco útil, las condiciones reales de la Tierra primitiva y la naturaleza altamente especializada de los procesos bioquímicos que hoy conocemos plantean serias dudas sobre su capacidad para explicar por sí sola el origen de la vida. La combinación de replicación, metabolismo
y la aparición de sistemas altamente eficientes continúa siendo uno de los grandes enigmas científicos sin solución definitiva. Los experimentos recientes para crear moléculas replicadoras simples en laboratorio han tenido cierto éxito, pero no han logrado demostrar que estas moléculas puedan formarse de manera natural bajo condiciones prebióticas ni replicarse eficazmente para evitar errores fatales. No se sabe si replicadores naturales pequeños existen o si podrían evolucionar con éxito. Una teoría alternativa propone que las proteínas aparecieron primero y luego los ácidos nucleicos. Algunos péptidos pequeños pueden autorreplicarse y corregir errores, lo que sugiere que la vida basada únicamente en proteínas podría haber existido. Freeman Dyson plantea que la vida tuvo dos orígenes paralelos, uno para la parte metabólica basada en proteínas y otro para la replicación genética, que se fusionaron en un proceso simbiótico. Este modelo sugiere que células primitivas sin genoma podrían evolucionar químicamente mediante ciclos catalíticos que generan orden a partir del caos, y que la selección natural pudo comenzar con competencia entre estos protocelulares. Posteriormente, replicadores de ácido nucleico parasitaron estas células, beneficiándose mutuamente hasta consolidar una simbiosis que dio origen a la vida moderna. El entorno inicial pudo haber sido las rocas porosas del fondo marino, donde minerales actuaban como catalizadores y concentradores de moléculas orgánicas. Teorías alternativas apuntan a membranas minerales semipermeables que podrían formar burbujas celulares con capacidad de dividirse, impulsadas por gradientes químicos y eléctricos. Otra hipótesis plantea que la vida empezó sin proteínas ni ácidos nucleicos, sino con cristales de arcilla capaces de replicarse y almacenar información genética de forma rudimentaria. Estos cristales podrían haber fabricado moléculas orgánicas útiles y eventualmente cedieron el protagonismo a los ácidos nucleicos, que superaron en capacidad replicativa y desplazaron a los cristales. Aunque hay poca evidencia experimental para esta idea, muestra cómo sistemas simples podrían haber dado paso a estructuras más complejas, con la biología actual como resultado de una evolución gradual desde precursores más sencillos. La idea general es que la evolución darwiniana requiere un nivel mínimo de complejidad para comenzar, pero cómo se alcanzó ese punto sigue siendo un misterio. Algunos científicos recurren a la noción de azar, pero la vida es un tipo de complejidad organizada y genética que no se explica solo con el azar. En la naturaleza existen fenómenos de autoorganización que generan orden complejo sin necesidad de información genética, como las células de convección en fluidos o patrones en galaxias, pero la vida implica organización dirigida por información genética interna, no solo orden espontáneo. Stuart Kauffman desarrolló la idea de autocatálisis, donde moléculas que catalizan su propia producción forman ciclos químicos autorreforzantes, dando lugar a una complejidad organizada parecida a un metabolismo rudimentario. Estos ciclos pueden surgir espontáneamente en redes químicas suficientemente complejas, sugiriendo que la vida pudo surgir de reglas universales de sistemas complejos más que de química especial. Sin embargo, falta evidencia experimental sólida y se cuestiona si la autoorganización puede explicar la transición al control genético. La distinción entre orden y organización es crucial. El orden es simple y repetitivo, como en cristales o patrones periódicos, mientras que la organización implica información compleja y estructurada como la del ADN. La mayoría de los ejemplos citados como autoorganización muestran orden, no organización genética. La gran pregunta es cómo se pasó de estructuras ordenadas espontáneamente a sistemas organizados con software biológico que controla y dirige la vida. Este salto requiere entender cómo surgió el control genético y la complejidad informacional de los organismos. Una estrategia complementaria es la aproximación desde arriba, partiendo de la vida existente y rastreando hacia atrás para inferir las condiciones y características de los primeros organismos.
Este análisis requiere mirar también hacia el espacio para entender la historia más amplia del origen de la vida y las condiciones que permitieron su aparición en la Tierra. La conexión cósmica. Hace 600 millones de años un gigantesco meteorito impactó en lo que hoy es la península de Eyre, en Australia, dejando una enorme cicatriz que ahora es el lago Acraman. La fuerza del impacto fue inimaginable. Un cuerpo de varios kilómetros de diámetro viajando a más de 20 kilómetros por segundo liberó una energía equivalente a cientos de millones de megatones de TNT. El choque generó ondas de choque planetarias, incendios masivos y tsunamis, y levantó polvo que oscureció el Sol durante meses, causando extinciones masivas. Este tipo de impactos, aunque raros, han influido profundamente en la evolución de la vida en la Tierra. La vida en la Tierra está hecha con elementos químicos comunes en el universo, como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el fósforo. El carbono es fundamental porque puede formar cadenas complejas que constituyen proteínas y ADN. Estos elementos se originaron en las estrellas, no en el Big Bang, y se dispersaron por el espacio cuando algunas estrellas explotaron. El sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años a partir de una nube de gas y polvo enriquecida con estos elementos, que se condensaron para formar planetas, incluido el nuestro, hecho con material estelar reciclado. El ciclo de la materia en la Tierra hace que los átomos que componen nuestro cuerpo hayan formado parte de organismos muy antiguos, incluso de figuras históricas y seres vivos del pasado remoto. El universo está lleno de moléculas orgánicas complejas que se forman en el espacio interestelar gracias a reacciones químicas en partículas de polvo cósmico. Estos granos diminutos actúan como catalizadores para crear moléculas esenciales para la vida. La presencia de estas moléculas muestra que los ingredientes para la vida son abundantes en todo el cosmos. Los cometas forman una nube lejana que rodea al sistema solar, conocida como la nube de Oort. Son cuerpos helados y primitivos que conservan material del nacimiento del sistema solar y, posiblemente, del espacio interestelar. Estos objetos han sido considerados durante mucho tiempo como simples curiosidades, pero ahora se reconoce que desempeñan un papel crucial en el origen y evolución de la vida, ya que transportan agua y compuestos orgánicos a los planetas interiores. Durante la formación del sistema solar, los planetas se formaron a partir de la acumulación de polvo y fragmentos. La Tierra sufrió un impacto gigantesco que formó la Luna y alteró su estructura interna. En las regiones externas, el material helado formó cuerpos pequeños que nunca llegaron a ser planetas y quedaron dispersos en cinturones. La gravedad de los planetas gigantes expulsó muchos de estos cuerpos hacia el espacio o los envió a la parte interna del sistema solar, donde chocaron contra la Tierra, aportando agua y materiales orgánicos fundamentales para la vida. Este bombardeo cometario continúa aún hoy. La Biblia presenta eventos dramáticos como incendios, plagas y señales en el cielo, pero los geólogos del siglo XVIII descubrieron que las formaciones de montañas, valles y océanos requerían millones o miles de millones de años. James Sutton planteó que la superficie terrestre se moldeaba lentamente mediante procesos graduales, idea conocida como uniformitarianismo, que contrastaba con explicaciones basadas en catástrofes bíblicas. Esta visión influyó en Darwin y otros científicos, aunque evidencias de impactos repentinos fueron ignoradas durante mucho tiempo. Con el tiempo se confirmó que la Luna y otros planetas muestran cráteres causados por impactos de cometas y meteoritos, evidenciando un pasado violento del sistema solar. En la Tierra muchos cráteres se borraron por la erosión, pero algunos permanecen. La historia de estos impactos es clave para entender el origen de la vida, pues cometas y asteroides pudieron haber traído compuestos orgánicos y agua esenciales para el surgimiento de la biosfera, aunque también tuvieron el potencial de destruir materia orgánica por la violencia de los impactos. El bombardeo intenso de cuerpos cósmicos no cesó hace miles de millones de años, sino que continuó con menor frecuencia hasta hoy,
cuando sigue existiendo riesgo de colisiones catastróficas. Impactos como el que extinguió a los dinosaurios dejaron una huella clara en la geología y afectaron la evolución de la vida, generando extinciones masivas y oportunidades para nuevas formas de vida. Este ciclo de destrucción y renovación ha sido fundamental para el desarrollo biológico en la Tierra. Durante el período más violento del bombardeo cósmico, la vida tuvo que enfrentar condiciones extremas que habrían destruido casi todo en la superficie. La evidencia genética sugiere que la vida pudo haberse originado varias veces, reapareciendo en intervalos entre impactos devastadores. Esta dinámica recuerda al mito de Sísifo, con la vida esforzándose por establecerse repetidamente bajo circunstancias hostiles. Las primeras formas de vida posiblemente sobrevivieron en refugios profundos bajo la superficie, lejos de la furia de los grandes impactos. Superbacterias. En los años 20 del siglo pasado, la ciudad de El Cairo enfrentó colapsos frecuentes en sus alcantarillas debido a la rápida desintegración del concreto. Investigaciones posteriores en California, Sudáfrica y Australia revelaron que la causa no era un problema químico común, sino una bacteria que devoraba el concreto usando el gas sulfuro de hidrógeno de las aguas residuales como fuente de energía. Este microorganismo, llamado inicialmente Thiobacillus concretivorus, produce ácido sulfúrico con una concentración capaz de corroer materiales metálicos, lo que explica el deterioro acelerado de las tuberías. Existen otros microbios extremófilos que habitan ambientes muy hostiles, como el Halobacterium allovium en el Mar Muerto, donde la salinidad es tan alta que parece imposible que la vida prospere. Hay bacterias que sobreviven en temperaturas extremadamente bajas bajo el hielo antártico, en fluidos altamente alcalinos, expuestas a radiación intensa o sometidas a presiones muy elevadas. Algunas incluso resistieron el vacío del espacio en la superficie lunar durante años. El término superbug o extremófilo describe a estos microorganismos que prosperan en condiciones extremas. Se cree que algunos de ellos son fósiles vivientes, muy antiguos y cercanos a los primeros organismos que habitaron la Tierra hace casi 4.000 millones de años. Su resistencia y modo de vida pueden reflejar cómo era el planeta en esa época primitiva. En ambientes como los respiraderos volcánicos submarinos llamados fumadores negros, a miles de metros de profundidad, se han encontrado bacterias que viven a temperaturas superiores a 110 grados Celsius, mucho más allá del punto de ebullición normal del agua. Estas bacterias no dependen de la luz solar, sino que obtienen energía de sustancias químicas en el agua caliente, formando ecosistemas independientes basados en la quimiosíntesis, lo que amplía nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Aunque durante mucho tiempo se creyó que debajo de la superficie terrestre no había vida debido al calor creciente con la profundidad, investigaciones recientes han demostrado la existencia de comunidades microbianas a varios kilómetros bajo tierra y bajo el lecho oceánico. Estos microorganismos influyen en procesos geológicos y podrían representar hasta 1/10 parte de la biomasa del planeta, mostrando que la vida se extiende mucho más allá de lo visible y desafía las ideas tradicionales sobre dónde y cómo puede existir. La idea tradicional de que la vida surgió en la superficie de la Tierra ha cambiado gracias al descubrimiento de la biosfera profunda y caliente. Las condiciones extremas en la superficie durante la formación del planeta, como impactos cósmicos, radiación ultravioleta y erupciones volcánicas, habrían sido letales para la vida, mientras que en las profundidades del mar y los sedimentos rocosos existían ambientes más estables y protegidos. Además, estas zonas profundas contenían gases reductores y minerales esenciales que favorecían la formación de biomoléculas, creando un entorno químico y energético ideal para el origen y evolución temprana de organismos. Los microorganismos que habitan en estas zonas extremas, especialmente los hipertermófilos que viven en temperaturas entre 100 y 150 grados Celsius, aprovechan la energía química y térmica que generan los sistemas hidrotermales. Estos organismos fabrican compuestos orgánicos usando la energía disponible,
lo que les permite sobrevivir en condiciones donde la fotosíntesis no sería posible. La evidencia genética muestra que estos microbios son muy antiguos y que sus genes evolucionaron muy lentamente, lo que indica que son muy parecidos a los primeros seres vivos que habitaron la Tierra en épocas remotas. Las investigaciones genéticas revelan que las ramas más antiguas del árbol de la vida están dominadas por estos microorganismos termófilos y hipertermófilos, que se encuentran en ambientes subterráneos y oceánicos extremadamente calientes. Esto sugiere que la vida comenzó en lugares calientes y profundos y que los organismos superficiales son una evolución posterior. Las condiciones estables de estas profundidades permitieron que estos microbios conservaran sus características primitivas durante miles de millones de años, funcionando como verdaderos fósiles vivos que mantienen un estilo de vida muy cercano al de los primeros seres vivos. La vida primitiva enfrentó una crisis de energía porque no existía materia orgánica para alimentarse. Los primeros organismos obtuvieron energía de fuentes químicas inorgánicas, especialmente del azufre y el hierro presentes en los minerales y gases volcánicos. Estos elementos, aunque considerados peligrosos o tóxicos, fueron fundamentales para la formación de compuestos esenciales y el desarrollo de la vida. Algunos microbios, llamados quimiotrófos, son capaces de usar estas sustancias para crear biomasa y sobrevivir sin depender de la luz solar ni de otros organismos vivos. Algunos de estos organismos quimiotrófos, como los metanógenos, producen metano combinando hidrógeno con dióxido de carbono y viven en ambientes subterráneos muy profundos. Estos ecosistemas, denominados slime, existen en lugares como el basalto bajo la superficie terrestre y son independientes de la vida superficial. Se han descubierto nuevos tipos de microbios en estos hábitats ocultos que podrían representar formas primitivas de vida que datan de épocas muy antiguas. El estudio de estos organismos nos ayuda a comprender cómo pudo surgir la vida en condiciones extremas y cómo se mantuvo a lo largo de miles de millones de años. El antepasado universal vivió profundamente bajo la superficie de la Tierra en ambientes a más de 100 grados centígrados y probablemente se alimentaba de azufre. Esta forma de vida ya poseía características complejas como la síntesis codificada de proteínas, aunque no fue el primer ser vivo, sino un producto de una larga evolución. La vida pudo haberse originado en otro ambiente y luego adaptarse a las condiciones profundas y calientes, refugio durante periodos de impactos cósmicos que esterilizaron la superficie, dejando solo a organismos termófilos capaces de sobrevivir en esas condiciones extremas. Los primeros microbios hipertermófilos vivían en aguas sobrecalentadas bajo la superficie, alimentándose de minerales como hierro y azufre, y no dependían de la luz ni del oxígeno para su metabolismo. Su capacidad para multiplicarse rápidamente les permitió colonizar gran parte del planeta en poco tiempo. Una mutación que permitió a algunos adaptarse a temperaturas más bajas abrió la puerta a la colonización de la superficie. Posteriormente, algunos organismos desarrollaron la fotosíntesis, liberando oxígeno y transformando la vida en la Tierra. La gran división entre arqueas, bacterias y eucarias ocurrió temprano, con las arqueas como las formas más primitivas y los eucarias evolucionando más rápido en ambientes menos estables, lo que dio origen a la diversidad y complejidad biológica que conocemos hoy. Marte, ¿rojo y muerto? El anuncio en 1996 sobre posible vida en Marte surgió a partir del análisis de un meteorito encontrado en la Antártida que contenía posibles señales biológicas. La idea de vida marciana tiene raíces antiguas, desde especulaciones sobre canales artificiales hasta la exploración con sondas como Viking en 1977, que no hallaron pruebas claras de vida. Sin embargo, experimentos en esas misiones produjeron resultados ambiguos, difíciles de interpretar, y la falta de materia orgánica en el suelo marciano complicó las conclusiones. La ausencia de evidencia no descarta la posibilidad de vida, que podría existir en formas muy distintas a las terrestres o en nichos protegidos bajo la superficie.
La superficie de Marte es extremadamente inhóspita, con temperaturas que pueden bajar a -140 grados, una atmósfera muy delgada y cargada principalmente de dióxido de carbono, sin una capa de ozono protectora. Las tormentas de polvo pueden alcanzar velocidades enormes y cubrir grandes alturas. Estas condiciones extremas se deben en parte a su tamaño pequeño y baja gravedad, que permiten la fuga de su atmósfera y evitan que exista agua líquida estable en la superficie. A pesar de ello, se diseñaron experimentos para buscar microorganismos en el suelo, utilizando técnicas sofisticadas en las misiones Viking. Los experimentos con suelo marciano dieron resultados complejos. Algunas pruebas mostraron liberación de gases tras la adición de nutrientes, y otras indicaron posible actividad biológica mediante el uso de trazadores radiactivos, pero no hubo un patrón claro que confirmara vida. La hipótesis más aceptada fue que la química del suelo, altamente oxidante, reaccionaba a los tratamientos y no se debía a organismos vivos. La radiación ultravioleta intensa y la oxidación del suelo podrían destruir compuestos orgánicos, dificultando la detección de vida. Por tanto, Marte fue declarado un planeta muerto, aunque con la salvedad de que la búsqueda pudo no haber sido adecuada para detectar formas de vida diferentes o localizadas en otras zonas. El pasado de Marte muestra un mundo muy distinto al actual. Imágenes de sondas revelan antiguos valles fluviales y canales formados por agua corriente, con características propias de ríos y no de canales artificiales. Estos cauces incluyen redes de afluentes, deltas y llanuras de inundación, indicativos de que en tiempos remotos el planeta tuvo abundante agua líquida en movimiento, que pudo surgir por el rompimiento súbito de grandes masas de agua retenidas bajo capas de hielo o permafrost. Estas inundaciones fueron gigantescas, mucho mayores que las mayores conocidas en la Tierra, y moldearon gran parte de la superficie marciana. La formación de valles y cauces se atribuye en parte a un flujo subterráneo de agua que socavaba y hacía deslizar el terreno, además de episodios de grandes inundaciones repentinas. La superficie está cubierta por una gruesa capa de regolito poroso que pudo almacenar grandes cantidades de agua, ya sea en forma de permafrost o líquido atrapado a profundidad. Se han identificado antiguos sedimentos lacustres y una posible antigua extensión marina que habría cubierto hasta un tercio del planeta. La evidencia indica que el agua fue desplazándose lentamente hacia el subsuelo y que con el tiempo el planeta se ha ido secando y enfriando, pero episodios intermitentes de clima más cálido pudieron permitir breves retornos de agua líquida en superficie. El hallazgo de antiguos ríos en Marte demuestra que el planeta fue alguna vez más cálido y húmedo, lo que plantea la pregunta de cómo pudo suceder esto, dado que el llamado problema del Sol joven y tenue indica que hace 4.000 millones de años el Sol era un 30% menos brillante. Esta menor energía solar dificultaría que Marte mantuviera una temperatura elevada. Aunque el calor interno generado por la radioactividad y la energía residual de la formación planetaria era mayor en ese entonces, no bastaba para contrarrestar la escasa luz solar. Por ello, debía existir otro mecanismo que hiciera posible un clima más benigno en Marte. La explicación más plausible es el efecto invernadero, un fenómeno por el cual gases como el dióxido de carbono retienen el calor cerca de la superficie planetaria. En la actualidad, la atmósfera marciana es muy tenue y no genera un efecto invernadero significativo, pero hace miles de millones de años habría sido mucho más densa. Marte habría adquirido su atmósfera primitiva tanto por la liberación de gases desde su interior como por la entrega de compuestos volátiles a través de cometas, asteroides y planetesimales helados. La presencia abundante de CO2 podría haber elevado sustancialmente la temperatura, permitiendo la existencia de agua líquida. Sin embargo, estimar cuánto dióxido de carbono había resulta complejo porque gran parte pudo haberse perdido al espacio. Impactos cósmicos masivos habrían erosionado la atmósfera, como se mencionó en capítulos anteriores, causando fluctuaciones extremas en la presión atmosférica.
Se calcula que Marte perdió casi el 99% de su atmósfera durante los primeros 700 millones de años y un 90% adicional por otros procesos posteriores. Esto sugiere que en ciertos momentos la presión podría haber sido 1000 veces mayor que la actual, suficiente para mantener temperaturas por encima del punto de congelación y formar océanos extensos. El estado del terreno y la erosión de los cráteres apoyan la hipótesis de que la atmósfera marciana fue densa y luego se debilitó dramáticamente poco después del fin del bombardeo intenso hace unos 3.8 mil millones de años. La conservación de antiguos cauces fluviales intactos durante tanto tiempo es un contraste marcado con la Tierra, donde la erosión continua borraría tales características. Esto indica que los periodos cálidos y húmedos ocurrieron antes o alrededor de esa época, seguidos de un enfriamiento prolongado y una atmósfera cada vez más delgada. Tras el declive del bombardeo, el dióxido de carbono siguió escapando por diversos procesos, disolviéndose en el agua, absorbiéndose en el suelo o formando minerales carbonatados. La disminución del CO2 provocó la caída de la presión atmosférica y el enfriamiento hasta el estado actual, frío y seco. Sin embargo, se piensa que procesos de calentamiento geotérmico y reciclaje de CO2 mantuvieron una atmósfera moderadamente densa durante cientos de millones de años antes de que todo decayese. Este ciclo explica por qué algunas formaciones fluviales parecen haberse creado relativamente tarde en la historia marciana. Las variaciones climáticas en Marte podrían haber sido influenciadas por procesos de retroalimentación, donde episodios volcánicos o geotérmicos liberaron agua y CO2, elevando la temperatura y generando más derretimiento y emisión de gases. Además, la órbita excéntrica de Marte y la ausencia de una luna estabilizadora habrían provocado cambios en la inclinación del eje, afectando la distribución de la luz solar y contribuyendo a fases de calentamiento y enfriamiento. Así, Marte experimentó ciclos de inundaciones, formación de océanos y glaciaciones, más que un enfriamiento lineal. La posibilidad de que Marte haya albergado vida se vuelve significativa porque su periodo cálido y húmedo coincide con la era en que la Tierra ya tenía organismos vivos. La existencia de agua líquida, junto con actividad volcánica, sugiere que podían haberse creado sistemas hidrotermales, ambientes favorables para la vida microbiana en la Tierra. La enorme montaña volcánica Olympus Mons y otros volcanes como Tharsis, Elysium y Hellas indican que hubo fuentes de calor volcánico que, combinadas con agua, podrían haber formado hábitats para vida microbiana. La evidencia fotográfica de interacción entre lava y agua en forma de flujos, canales y características geológicas similares a formaciones de hielo y lava en la Tierra aporta una fuerte indicación de que sistemas hidrotermales estuvieron presentes en Marte. Estas zonas son objetivos clave para futuras exploraciones que buscarán minerales específicos que confirmen su existencia y, por ende, la posibilidad de vida pasada. Los primeros intentos de exploración, como la misión Pathfinder y el orbitador Mars Global Surveyor, han aportado imágenes y datos que respaldan la hipótesis de antiguos océanos, ríos y actividad hidrotermal. Aunque los instrumentos no pudieron confirmar directamente signos de vida, abren la puerta a futuras misiones más sofisticadas que podrían identificar fósiles microbianos o incluso vida actual. En cuanto a la vida presente, aunque la superficie marciana es ahora inhóspita, las condiciones subsuperficiales podrían ser diferentes. El permafrost marciano, que puede extenderse varios kilómetros de profundidad, probablemente contiene agua salada líquida, y el calor geotérmico podría crear hábitats similares a los que en la Tierra albergan microorganismos extremófilos. Estos organismos, como las bacterias que habitan en cuevas o en las profundidades de la Tierra, sobreviven sin luz y con fuentes químicas de energía, lo que aumenta las posibilidades de que la vida microbiana pueda persistir bajo la superficie marciana. Para encontrar vida actual, las investigaciones se centran en detectar indicios como emisiones de metano, un gas que en la Tierra suele asociarse a procesos biológicos. Además,
Algunos lugares en Marte podrían preservar organismos antiguos congelados o fosilizados, protegidos de la radiación y el desgaste por el cráter o las formaciones geológicas. Las regiones polares heladas, al igual que los lagos cubiertos de hielo en la Antártida, podrían ofrecer un refugio para microorganismos, gracias a la combinación de agua líquida, baja temperatura y protección frente a la radiación. El estudio de organismos terrestres como los criptoendolitos, que viven bajo rocas translúcidas y sobreviven en condiciones extremas, brinda modelos sobre cómo podrían adaptarse y persistir posibles formas de vida en Marte. Estos ejemplos terrestres refuerzan la idea de que la vida no solo pudo surgir en Marte, sino que podría haber resistido las condiciones adversas durante largos periodos. Por último, el descubrimiento y estudio de meteoritos marcianos que han llegado a la Tierra aporta información crucial sobre la historia volcánica y atmosférica de Marte. Estas rocas contienen señales químicas que confirman su origen y permiten estudiar la evolución geológica del planeta rojo. El modo en que estas piedras escaparon de Marte tras grandes impactos cósmicos muestra que eventos violentos en la historia del sistema solar han transportado material entre planetas, facilitando el análisis indirecto de Marte. En conjunto, estos argumentos revelan que Marte no solo fue un planeta rojo y muerto, sino que en su pasado tuvo periodos cálidos y húmedos, volcanes activos y posibles ambientes habitables para microorganismos. Aunque la vida en la superficie parece imposible hoy, la búsqueda continúa en el subsuelo y en lugares donde el calor y el agua podrían persistir, abriendo un campo fascinante para futuras investigaciones y misiones espaciales. En 1982, un científico de la NASA, Donald Bogart, descubrió que las burbujas de gases nobles atrapadas en un meteorito coincidían exactamente con la composición de la atmósfera marciana medida por la misión Viking, confirmando que algunos meteoritos realmente provenían de Marte. Este hallazgo permitió estudiar minerales procesados por agua líquida en esos meteoritos, apoyando la idea de que Marte fue alguna vez cálido y húmedo. Sin embargo, el verdadero misterio surgió con el meteorito ALH 84001, descubierto en la Antártida en 1984 por un equipo estadounidense que recogió cientos de piedras provenientes del espacio, entre ellas esta con un extraño color verde. Tras años en almacenamiento, en 1990 se comenzaron a analizar muestras pequeñas de ALH 84001 y se detectaron cantidades inusuales de hierro férrico, señalando que no era un meteorito común. En 1993, se confirmó que ALH 84001 era marciano, diferente a otros conocidos. La investigación mostró que el meteorito se formó hace 4.500 millones de años y sufrió un impacto cósmico hace aproximadamente 4.000 millones de años, que dejó grietas con depósitos de carbonatos, indicio de la presencia de agua en Marte hace miles de millones de años. El meteorito viajó por el espacio unos 16 millones de años y llegó a la Tierra hace alrededor de 13.000 años. El equipo de la NASA encontró en esas grietas partículas de carbonato cubiertas por minerales ricos en hierro y sulfuro, una combinación difícil de explicar por procesos no biológicos. Además, detectaron compuestos orgánicos llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos, asociados a la descomposición de vida. Pero la prueba más sorprendente fue el hallazgo de pequeñas estructuras alargadas bajo un microscopio electrónico que se asemejan a bacterias fosilizadas, interpretadas como posibles restos de vida marciana. Aunque esto causó gran revuelo mediático en 1996 y hasta la Casa Blanca se involucró, la comunidad científica se mostró dividida y exigió más pruebas. Las críticas señalaban que esas estructuras eran demasiado pequeñas para ser organismos vivos según los estándares terrestres, y que las condiciones de formación de los carbonatos podrían haber sido demasiado calientes para permitir vida. Algunos científicos defendieron la posibilidad de organismos extremadamente pequeños llamados nanobacterias, presentes también en la Tierra.
Otros advirtieron que los compuestos orgánicos encontrados pueden formarse por procesos inorgánicos o venir del espacio. La discusión continúa, pero otros estudios previos en meteoritos marcianos han encontrado materia orgánica similar, lo que mantiene abierta la posibilidad de que Marte haya albergado vida en algún momento. El primer aterrizaje lunar llevó a los astronautas a una cuarentena estricta para evitar la posible contaminación con gérmenes extraterrestres, aunque la superficie lunar resultó estéril. El interés en la cuarentena disminuyó cuando se descartó vida en Marte, pero ahora vuelve la preocupación ante futuras misiones que podrían traer microbios marcianos dañinos. La llegada accidental de gérmenes extraterrestres podría afectar la salud humana o el ecosistema, similar al daño causado por especies invasoras en la Tierra. La NASA planifica medidas rigurosas para evitar que materiales traídos de Marte contengan organismos vivos, aunque la esterilización resulta difícil porque puede destruir la información científica. Se estudia la creación de instalaciones especiales para manejar las muestras con extremo cuidado y minimizar riesgos. Expertos consideran que es improbable que microbios marcianos puedan infectar a los humanos porque su biología sería muy diferente y no reconocería la vida terrestre. Sin embargo, la cautela sigue siendo necesaria. Existe la posibilidad de que meteoritos marcianos ya hayan traído restos de vida, como el famoso ALH 84001, que podría contener fósiles de microorganismos. La evidencia sobre vida marciana aún es debatida y depende de la postura sobre la probabilidad de que la vida se haya originado más de una vez en el sistema solar. La idea de que la vida marciana haya existido hace miles de millones de años resulta plausible para muchos científicos, sobre todo considerando que los planetas no han estado aislados del todo en el tiempo. Panspermia. Un diminuto espora bacteriana puede viajar a través del espacio interestelar en estado latente, sobreviviendo a condiciones extremas como el vacío, temperaturas cercanas al cero absoluto y radiación intensa. Aunque no está activa, puede reactivarse si llega a un planeta con agua líquida, comenzando a multiplicarse y sembrando vida. La idea de que la vida en la Tierra pudo haber llegado así no es nueva. Desde el siglo XIX se ha planteado que organismos o sus esporas podrían desplazarse por el espacio impulsados por la luz estelar o transportados en meteoritos y cometas. A pesar del ambiente hostil del espacio, ciertas bacterias demuestran una notable resistencia a la radiación y al frío extremo, sobreviviendo incluso a simulaciones prolongadas en laboratorio. Este tipo de adaptaciones puede ser un vestigio de etapas en las que la vida fue forzada a soportar condiciones espaciales. Además, microbios podrían recibir protección natural al viajar dentro de nubes interestelares o cubiertos de partículas orgánicas que atenúan la radiación, extendiendo su capacidad de sobrevivencia por millones de años. Meteoritos con compuestos orgánicos complejos como aminoácidos han sido hallados en varios lugares, incluyendo el meteorito Murchison, que contiene sustancias usadas por la vida terrestre y presenta un sesgo en la estructura molecular que sugiere un origen biológico. Esto confirma que el espacio contiene los ingredientes necesarios para que la vida se forme y que no es indispensable un caldo primordial en la Tierra para que la biogénesis comience. La posibilidad de que la vida haya llegado a la Tierra desde otro planeta como Marte surge al considerar que microbios pueden habitar dentro de rocas. Fragmentos expulsados por impactos cósmicos podrían transportar organismos vivos entre planetas, protegidos de los daños por el escudo que ofrecen las rocas. Estudios muestran que estos impactos no necesariamente destruyen a los microbios, ya que la aceleración y el calor pueden ser tolerables debido a su tamaño y a cómo se liberan las rocas al espacio desde la superficie. Una vez en el espacio, los fragmentos de roca siguen trayectorias complejas influenciadas por la gravedad del Sol y planetas, lo que puede llevarlos a cruzar la órbita terrestre o ser expulsados hacia regiones externas del sistema solar. Este viaje es impredecible y puede durar mucho tiempo antes de que la roca llegue a un planeta donde la vida pueda prosperar,
continuando así la posible dispersión de la vida por el cosmos. Una simulación reciente indica que 75% de las rocas expulsadas de Marte terminan en la Tierra o Venus, mientras que la mayoría del resto va hacia el Sol o se pierde en el espacio. Muchas de esas rocas llegan a nuestro planeta en menos de 10 millones de años y algunas incluso podrían hacerlo en menos de un siglo, si las condiciones de lanzamiento son favorables. Los meteoritos marcianos conocidos coinciden con esos tiempos de exposición en el espacio. La supervivencia de microbios dentro de estas rocas depende de su capacidad para resistir en el espacio. Bacterias terrestres han demostrado poder vivir en condiciones extremas durante miles o millones de años, incluso en estado de animación suspendida, sin morir realmente. La radiación espacial es un peligro, pero la roca protege eficazmente contra la mayoría de los rayos dañinos. La deshidratación y el frío del espacio también ayudan a preservar la vida microbiana. Al entrar en la atmósfera terrestre, la mayoría de meteoritos pequeños se queman, pero los fragmentos de rocas mayores que caen lentamente al suelo mantienen la vida en su interior protegida. Estas condiciones permiten la dispersión efectiva de microbios en la Tierra. Hace miles de millones de años, cuando Marte y la Tierra tenían ambientes similares, un microbio marciano podría haber encontrado un hábitat adecuado, como las fuentes volcánicas submarinas, para sobrevivir y prosperar. La cantidad de material ejectado por impactos cósmicos ha sido enorme, haciendo muy probable que al menos un microbio marciano haya llegado vivo a la Tierra en los últimos 4.000 millones de años. Marte pudo ser un lugar más seguro para el origen y evolución de la vida debido a su menor tamaño, menor gravedad y un enfriamiento más rápido. Además, los microbios podrían haber sobrevivido en refugios subterráneos o en el espacio dentro de rocas eyectadas. Si la vida comenzó en ambos planetas o en uno solo, los organismos podrían haber sido transportados de uno a otro, compitiendo o coexistiendo. Esta transferencia hace difícil definir dónde surgió la vida. El intercambio continuo de material biológico entre la Tierra y Marte podría haber influido en la evolución de ambos mundos y abre la posibilidad de encontrar vida marciana aún hoy, incluso bajo condiciones extremas en lugares poco explorados. Un universo favorable a la vida. El hallazgo de un océano bajo la capa de hielo de Europa desató la esperanza de vida extraterrestre, basándose en la idea de que agua más compuestos orgánicos implican vida. Esta suposición refleja una visión determinista que sostiene que la vida surge inevitablemente cuando se dan las condiciones adecuadas. Sin embargo, esta creencia es discutida por quienes consideran que la complejidad molecular de la vida es tan extraordinaria que su aparición sería un evento único y extremadamente improbable. Decir que la vida es consecuencia necesaria de las leyes universales implica un cambio radical en la visión científica, ya que sugiere que estas leyes están diseñadas para producir vida, mente y conocimiento. Encontrar vida en otros planetas, sin que ésta haya llegado desde la Tierra, confirmaría que el universo favorece la vida y cuestionaría la idea de que la evolución es producto de accidentes sin propósito. Este descubrimiento tendría profundas implicaciones filosóficas sobre el sentido y propósito del cosmos. La posibilidad de que la vida haya existido siempre, extendiéndose por el universo a través de procesos como la panspermia, implica que tanto la vida como la inteligencia podrían ser características permanentes y universales. Según esta visión, comunidades tecnológicas antiguas y avanzadas podrían haberse expandido por el cosmos, fusionando naturaleza y tecnología en una sola entidad consciente. Esta hipótesis, defendida por científicos como Freud y otros, plantea que la vida y la inteligencia son inherentes al universo. El debate sobre el origen de la vida también se centra en cuánto interviene el azar y cuánto la necesidad. Mientras que la estructura de ciertos objetos, como cristales, obedece a leyes físicas estrictas, la aparición de vida se considera por muchos como resultado de un azar inmenso. Algunos científicos defienden que la vida surge inevitablemente bajo condiciones adecuadas,
debido a propiedades químicas que favorecen la formación de moléculas biológicas esenciales, sugiriendo una suerte de predestinación en el proceso molecular hacia la vida. Sin embargo, el argumento de que las leyes físicas contienen un plan para la vida enfrenta dificultades. Las leyes atómicas y moleculares son simples y generales, incapaces de generar por sí solas información compleja y aleatoria como la que contiene un genoma. La vida no sigue un camino determinado por la química, sino que la supera, usando mecanismos que permiten crear secuencias de aminoácidos específicas, ignorando las tendencias químicas naturales. Esto indica que la complejidad biológica no puede explicarse únicamente por la física conocida. Los organismos deben cumplir con las leyes de la física y la química, pero estas solo permiten que surja un sistema lógico e informacional adecuado para la vida. Cuando la vida necesita realizar reacciones químicas antinaturales, crea catalizadores y moléculas energizadas para vencer barreras termodinámicas. La transición crucial en el origen de la vida fue el paso de moléculas que seguían rutas químicas simples a sistemas que se autoorganizan y controlan su propio destino mediante un código genético, liberándose de las limitaciones de la química tradicional. Aunque algunos sugieren que la vida podría ser producto de leyes físicas simples y subyacentes, como ocurre en patrones fractales, esta hipótesis es poco convincente porque implicaría una naturaleza extremadamente artificial. En cambio, la vida puede ser vista como una tendencia hacia la complejidad organizada, donde ciertos procesos autoorganizados favorecen la emergencia de sistemas vivos, pero sin un diseño específico o un objetivo final predeterminado. Esto plantea la cuestión fundamental de cómo surge la información biológica necesaria para la vida, un misterio que no puede explicarse solo con las leyes físicas convencionales. Una posible solución está en las leyes emergentes de la complejidad, que no son leyes físicas tradicionales, sino principios lógicos que gobiernan sistemas complejos y pueden crear o extraer información del entorno, facilitando la autoorganización y la evolución rápida de la complejidad biológica. Esta visión desafía el reduccionismo clásico al considerar la información como una cantidad física real, capaz de influir causalmente en el mundo material, y ofrece un marco más amplio para entender el origen y evolución de la vida que solo la selección darwiniana. Otro campo prometedor es la mecánica cuántica, donde la dualidad onda-partícula representa una relación íntima entre información y materia. Estructuras como el ADN se ajustan a la idea de cristales aperiódicos, estables pero con alto contenido informacional. Descubrimientos como los cuasicristales, que exhiben simetría pentagonal y patrones no repetitivos, sugieren que procesos cuánticos podrían organizar estructuras complejas con alta capacidad informativa, algo esencial para la vida. La computación cuántica refuerza esta posibilidad al mostrar cómo problemas complejos pueden resolverse más fácilmente, sugiriendo que procesos cuánticos podrían facilitar la aparición de información biológica compleja. La idea de que el universo está inclinado hacia la vida, aunque rechace un diseño explícito, implica un cambio profundo en la visión científica y filosófica. Esta postura, aunque desafía el paradigma materialista y reduccionista que ha predominado por siglos, considera al universo como un sistema significativo, capaz de generar vida, mente y valores como la verdad, la belleza y el amor. Este enfoque plantea un desafío a la ciencia tradicional, al introducir un elemento de finalidad en la naturaleza sin contradecir completamente el darwinismo. El concepto de evolución como una escalera de progreso que lleva desde formas simples hasta la inteligencia humana sigue presente en muchas mentes, aunque ha sido criticado por implicar juicios de valor. La idea de que los humanos son superiores se basa en criterios elegidos subjetivamente, como la inteligencia, ignorando que otras especies superan a los humanos en distintos aspectos. Esto revela un sesgo antropocéntrico en la interpretación del desarrollo evolutivo, cuestionando si existe realmente una jerarquía objetiva o si solo es una construcción humana. La complejidad biológica ha aumentado con el tiempo,
aunque este crecimiento no ha sido lineal ni constante. Episodios catastróficos han reducido drásticamente la diversidad, pero la vida ha resurgido adaptándose y explorando nuevas formas. Este avance en la complejidad parece una ley natural y coincide con la idea cosmológica de un universo que incrementa su complejidad desde el Big Bang. Sin embargo, la teoría darwiniana niega cualquier finalidad en la evolución, pues la selección natural opera sobre variaciones ciegas sin predecir objetivos. Algunos organismos incluso han simplificado sus estructuras para sobrevivir mejor. La evolución puede interpretarse como un movimiento aleatorio que tiende a alejarse de la simplicidad inicial, sin un propósito definido. La evidencia fósil es fragmentaria y contradictoria respecto a un aumento sistemático de complejidad, lo que sugiere que esta tendencia podría ser solo un efecto estadístico más que una ley de progreso. La posibilidad de que el universo esté predispuesto no solo a generar vida, sino también mente e inteligencia, es un tema debatido. Algunos sostienen que la evolución de la inteligencia es inevitable en planetas habitados, mientras otros insisten en que la aparición de seres conscientes es una excepción extraordinaria, resultado de numerosos accidentes históricos. La repetición hipotética de la historia evolutiva podría no producir seres inteligentes ni similares a los humanos. Esta visión cuestiona la idea de un universo con un diseño o impulso hacia la conciencia, planteando dos posturas opuestas, una que ve la vida y la mente como resultados accidentales sin propósito y otra que sugiere un cosmos autorregulado y autoorganizado donde la emergencia de seres pensantes es parte fundamental del esquema universal. La búsqueda de vida extraterrestre será crucial para discernir entre estas visiones. Gracias por acompañarnos en este recorrido por El Quinto Milagro, la búsqueda del origen y el sentido de la vida de Paul Davies. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la complejidad de la vida y en el debate sobre su origen y desarrollo. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la relación entre la vida, la complejidad y el universo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.